se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras o infusión. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Maranatha, Cristo viene. Vamos a dar una calurosa bienvenida a todos nuestros hermanos que se han conectado en esta segunda noche de interpretación profética. Vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos que se han conectado bajo la plataforma Zoom. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, en esta segunda noche. Y también a los que se han conectado por Facebook
el Facebook de la Iglesia Adventista de Pro, como también de Facebook Overcomers. Bien, hermanos, en esta noche estamos contentos porque el día de ayer hemos podido aprender acerca de que la Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? La Biblia es su propio intérprete. Hemos visto parte de las profecías también. Y hoy también es un tema muy importante sobre los métodos para interpretar las profecías. Pero no queremos hacer sin antes poder hacer una oración para poder pedir la dirección del Espíritu Santo que nos guíe en esta noche. Así que donde te encuentres, querido hermano, te invito a que inclines tu rostro para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los santos cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta noche. Queremos, Señor, abrir tu palabra. Queremos, Señor, pedir la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Danos sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra. Y así también, Señor, al poder recurrir en tus promesas, podamos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, te pedimos también que aquellas personas que se están conectando, tú puedas permitir, Señor, que lo puedan hacer prontamente, Señor. Padre Celestial, también pedimos por tu hijo Juan Uchupe, Señor, que en esta noche va a tener el segundo tema sobre los métodos para interpretar las profecías. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a entender y también ponerlo en práctica. Quédate con nosotros, te lo pedimos una vez más en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a dar paz entonces a nuestro hermano Juan Uchupe. Vamos a saludarlo con un saludo adventista. Aló, buenas noches, hermanos y hermanas. En esta segunda noche, dentro de esta semana, estamos desarrollando este seminario taller, principios de interpretación profética. El día de ayer tocábamos un tema muy importante. La Biblia es su propio intérprete. Y ahí detalladamente habíamos visto varios textos bíblicos y que un texto dado podíamos su interpretación o su significado en su contexto, de tal manera que la misma Biblia da su interpretación. Por eso que cuando hemos leído en segunda de Pedro, capítulo 1, 19 y 20, ahí decía que la interpretación era dado por el Espíritu Santo.
Entonces, vemos acá maravillosamente cómo se va concatenando, cómo realmente la Biblia va su propia interpretación. O sea, para poder entender las profecías, no requerimos ser un erudito en la materia. Simple y llanamente pedir la sabiduría de lo alto. Es cierto que hay que esforzarnos un poquito. Hay que tener, como dice, lectura bíblica, tener una concordancia bíblica. Y como decimos, antes de abrir la palabra de Dios, siempre debemos pedir sabiduría de lo alto. Así que en esta hora voy a doblar mis rodillas y ustedes, por favor, inclinen sus rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, en esta noche, Señor, unge mis labios para poder transmitir tu palabra, pero también aquellos que están en las diferentes plataformas, en las diferentes ciudades del Perú y Latinoamérica, tu palabra puede llegar a cada uno de ellos. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir al texto bíblico porque el tema que vamos a tocar es métodos de interpretación profética. Y para esto, de primera de, a ver, un momentito. Capítulo 2, versículo 6 y 7. La palabra de Dios dice de Corintios capítulo 2, 6 y 7. Sin embargo, hablamos han alcanzado madurez y estudiado ni de los príncipes de Dios en misterio, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Estamos viendo que la palabra de Dios dice que viene de lo alto. ¿De dónde viene la sabiduría? De lo alto. Y lo que está oculto
dice que nos hace entender de tal manera que la sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y cuando nosotros, el ser humano más simple, pide sabiduría de lo alto, entonces Dios nos va a hacer entender lo que tal vez simplemente no estamos entendiendo. Entonces podemos decir que para poder entender de la manera correcta, bueno, dentro de lo que es métodos de interpretación profética, tenemos 3 métodos, los más conocidos, pero también, aparte de eso, hay otros métodos. Estos 3 métodos son método futurista, método preterista, método historista. El método preterista da los sucesos del libro de Daniel, como el libro de Apocalipsis, los interpreta como en el tiempo pasado. Mientras que el método futurista, todo lo que puede haber en el libro de Daniel y Apocalipsis en cuanto a la profecía, lo lleva al futuro, o sea, al tiempo del fin. El método historista, eso va a la par con la historia y el tiempo. A ver, si hemos entendido. Método preterista interpreta las Sagradas Escrituras, especialmente las profecías, los sucesos, lo lleva a interpretar al pasado. El método futurista todo lo interpreta los sucesos para el tiempo del fin. En cambio, el método historista va a la par con el tiempo, la historia. Y para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar con una primera muestra para poder entender. Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Y vamos a dar lectura al versículo 8. Dice lo siguiente: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y antes de él arrancado este cuerno, ojos como de hombre y una grandes cosas. Respecto a este texto, vamos a leer en el capítulo y los 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes y se otro, el cual
y a 3 reyes. Palabras contra el Altísimo. Santo del Altísimo quebrantará los tiempos, hermano, hasta tiempo. Bien. Los teólogos, los eruditos, que tratan de darle la interpretación, dicen lo siguiente. Por ejemplo, para el método preterista, los que realmente le dan esa interpretación, lo dan el cuerpo eclesiástico de la Iglesia Católica y también algunas denominaciones. Entonces, ¿qué dicen sobre este texto? Porque el texto en sí está hablando del anticristo. Sobre eso está hablando el texto. Por lo tanto, el método preterista está llevando a una interpretación al tiempo antiguo. Y encontramos dentro de esa interpretación, a ver, muy bien, dentro de esa interpretación encontramos a que ese personaje del anticristo se refiere a Epífanes, Antíoco Epífanes, que vivió más o menos aproximadamente 200 años antes de Cristo. En realidad era un rey que prácticamente para poder hollar, para poder demostrar que él tenía poder, dice que cogió, digamos, un chancho y lo introdujo supuestamente donde estaba el santuario. Y entonces hizo todo una profanación. Entonces, los estudiosos, los investigadores, dicen, ese es el anticristo. O sea, ¿cómo lo están identificando? ¿Cómo lo están interpretando? Que ese es el anticristo. Mientras que a ver, dicen que tal vez está saliendo bien. A ver. Quisiera que el sonido salga de lo mejor, ¿no? Eso es lo que deseamos. Mientras que el método futurista enseña que en el tiempo del fin va a surgir este anticristo, o sea, un ser malévolo y que va a significar o va a representar a Cristo. Bien, en cambio, el método historista
va a la historia, va a la cronología, conoce el trasfondo bíblico y realmente va detallando, y entonces podemos utilizar una serie de instrumentos. Por ejemplo, cuando dice en el Daniel 7:25, leemos que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El método preterista y el método futurista lo aplica en forma literal. En cambio, el método historista va con la historia. Entonces podemos decir tiempo, la mitad de un tiempo. En el contexto bíblico, un tiempo es un año, tiempos 2 años. El texto dice tiempo, la mitad de un tiempo. Entonces tenemos 3 años y medio. Pero esos 3 años y medio son 42 meses. Entonces, encontramos que en su contexto, 42 meses también son 1260 días. Pero queremos entrar en profecía día por año. A ver, solamente para poder entrar en detalle de lo que estoy diciendo, porque algunos hermanos que están en plataforma pueden decir, pero aquí el hermano solamente está hablando, pero ¿dónde están esos textos que está señalando? Entonces, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Por favor, ¿me acompañan al libro de Apocalipsis? Primeramente al capítulo 13:5. Leemos la palabra de Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Luego, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, exactamente el versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, día por año. Bueno, vamos al texto donde diga día por año. Entonces vamos al libro de el libro de Números, capítulo 14:34. Vamos a darle lectura al texto para poder entender cómo la palabra de Dios maravillosamente nos hace entender. Tenemos el capítulo 14, buscamos el versículo 34 y leemos, dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 días, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, textualmente está diciendo día por año. Entonces, cuando el texto bíblico dice 1260 días, está diciendo 1260 años. Ahora, ¿cuándo empezó? O sea, ¿cuándo se inició
esos 1260 años. La historia, tanto la historia eclesiástica, tanto la historia secular o como comúnmente se conoce la historia universal, ambos corroboran y dicen que el primer obispo fue nombrado como sumo pontífice o también simplemente como papa a partir del año 538 de la era cristiana. 1260 años. Entonces sumamos del año 538 más 1260 años. ¿Hasta dónde llega? Hasta 1798. Bien, el tema de esta noche no es desarrollar el tema en sí, solamente que le estamos dando la muestra cómo realmente la interpretación o el método historista sí encaja con lo que dice las Sagradas Escrituras. Y así como este texto, en todas las profecías podemos encontrar. Por decir, solamente mencionando otro ejemplo. En el libro de Daniel, vamos a volver al libro de Daniel porque en realidad en el libro de Daniel en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis están la mayoría de las profecías. No significa que en el libro de Isaías no haya profecías, en el libro de Miqueas no haya profecías, en el libro de Malaquías no hay profecías. Sí hay profecías, sino que mayormente, casi en todo el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están las profecías. Entonces, vamos al libro de Daniel capítulo 8. Y leemos el versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta. Perdón, estoy leyendo mal. Estoy leyendo en Ezequiel, es Daniel. Daniel 8:14. La palabra de Dios nos dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué dice el método preterista? ¿Cómo interpreta el método preterista? Simplemente lo interpreta como algo literal. O sea, que si esta profecía más o menos se dio en el año 583 antes de Cristo, ahora súmenle 2300, ¿no?, días. ¿Hasta dónde llega? No encaja. Si esta profecía lo llevamos al tiempo del futuro, o sea, futurista, tendría que aplicarse y tendría que verse un lugar, pero como que tanto el método preterista como el método futurista lo que hacen es forzar al texto. Pero esta interpretación, tanto el método preterista como el método futurista, simplemente lo que hacen es desvirtuar la profecía para que el simple hermano o hermana o la persona que realmente quiere saber lo desvirtúa las profecías, entonces no llega a entender. ¿Y de quién es ese propósito? ¿De quién es ese propósito
de que la persona no entienda correctamente las profecías del enemigo. Entonces, él en cierta manera hace que el ser humano distorsione, ¿no?, la interpretación, ¿no?, de las profecías. En cambio, ¿no?, el método historista lo lleva a su contexto. Sería largo de explicar, pero para poder entender esta profecía del santuario, por ende, más adelante, en dos temas, en el cuarto tema, vamos a tocar muy detalladamente, ¿no?, el tema del santuario, pero solamente estamos mostrando la manera correcta y correcta de poder interpretar las profecías, tanto el método preterista, el método futurista y el método historista. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que la manera correcta de poder interpretar las profecías es con el método historista. Claro que por supuesto hay muchos eruditos, muchos teólogos, muchos investigadores que sí dicen, no, el método preterista es lo que realmente eso es la interpretación. Pero también hay muchos, y se ha escrito muchos libros también sobre el método futurista. Pero en el contexto bíblico estamos viendo que el mejor método de poder interpretar las profecías es el método historista, porque va concatenando un texto con otro texto, de tal manera que podemos entender. Sencillamente, yo sé que en plataforma hay muchas personas que entienden la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y esto está encajado con la profecía de las 70 semanas. Y si entendiéramos la profecía de las 70 semanas, entonces vamos a entender cuándo inicia esta profecía de los 2300 tardes y mañanas, que también por supuesto que está muy relacionado con el tema del santuario, porque dice textualmente que hemos leído, ¿no? Dice que hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y el santuario qué cosa? Será purificado. Ahora, ahí también hay que llegar a entender a qué tipo de santuario se está refiriendo. El método preterista dice, bueno, eso pues se refiere, digamos, al santuario en el tiempo de Moisés que el Señor le mandó a hacer. A ese santuario no se refiere. El método futurista dice, no, ese santuario, bueno, dice que está arriba, ¿no?, en el cielo, y de alguna manera, ¿no?, va a bajar. Pero lo ven muy lejos. En algún momento se va a dar. Pero cuando llevamos al contexto, en el método historista, vamos a ver que se está refiriendo al santuario celestial. Ese santuario donde mora ¿quién? Dios, en los atrios celestiales. Entonces, estamos llegando a entender en esta noche lo que realmente los tres métodos principales. También hay un método que ya se salen a los extremos. Por ejemplo, hay un método que se llama historista crítico. Entonces,
ellos argumentan y dicen, bueno, lo que piensa el ser humano, lo que está captando el ser humano, esa es la interpretación. Entonces, ¿a dónde lo llevan? A un razonamiento humano. Y hay teólogos que le llaman la alta crítica. Bueno, las personas se van surgiendo, van estudiando, son doctores en tal. Entonces dicen, no, nosotros somos los que conocemos lo máximo, a nosotros no nos van a enseñar nada. Por cuanto nosotros hemos estudiado, somos doctores en teología. Estos varones, ¿no?, están calificados como, ¿no?, teólogos de alta crítica. Entonces, ellos tratan de que hoy día ellos son los que mayormente dan las interpretaciones. Sin embargo, cuando el ser humano está lleno de soberbia, de orgullo, de altanería, y realmente piensa que su razonamiento humano es mejor que el razonamiento de lo alto, entonces simplemente está dando el razonamiento, la sabiduría humana. Quiero enfatizar en esta noche de que la mejor sabiduría viene ¿de dónde? De lo alto. Entonces, el hombre sencillo, el hombre común, puede entender, ¿qué cosa? Las profecías. O sea, no es algo que no podamos entender, solamente que muchas veces no nos estamos esforzando, no estamos tomando interés en querer conocer, ¿no?, las profecías. Ya estamos viendo de que las profecías, ¿no?, la Biblia es su propio intérprete. Y en esta noche estamos concluyendo que hay 3 métodos, pero dentro de esos 3 métodos, prácticamente el preterista y el futurista prácticamente distorsionan en su interpretación. En cambio, el método historista, ¿no?, es el que realmente lleva, para poder interpretar, lleva a su contexto. Bien, ahí vamos a quedar. Hay cosas más amplias que poder decir, pero vamos a dejar que, tal vez haya preguntas. Entonces voy a dejar para que los hermanos que están en plataforma puedan, hacer las preguntas, y nosotros estamos para poder ampliar. Buenas noches a todos, bienvenidos sean. Les saludo nuevamente desde México. Y bueno, hermano, por aquí y por redes sociales aún no hay preguntas, así que vamos a invitarlos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y los que estamos aquí reunidos en Zoom, a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, el hermano Juan está dispuesto a respondernos con mucho gusto para continuar con esta instrucción. Y mientras, hermano, si usted lo vea bien, le parece complementar un poco más lo que nos acaba de impartir. Ya. Entonces, vamos a detallar acerca, porque en realidad dentro del
método futurista es realmente lo que oculta, ¿no?, la verdadera, dice, la verdadera imagen del anticristo. Dentro del contexto bíblico, voy a llevarles vamos a leer, mejor dicho, el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 18 A ver, empezamos con el versículo 18. Dice lo siguiente. 18 y 22. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué dice el método futurista? Que el anticristo, hay una doctrina que habla acerca del rapto y la gran tribulación. Entonces dice, el Señor, y utilizan un texto bíblico. Voy a ver, acompáñenme ese texto bíblico para... Ellos afirman con este texto bíblico que está en el Evangelio San Juan, capítulo 14, 1 al 3. Evangelio San Juan, capítulo 14, 1 al 3. Leemos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este texto es utilizado para decir que realmente el Señor viene y dice que aquellos que son fieles se los lleva. Yo sé que algunos han escuchado esta doctrina del rapto. Entonces, como por decir, digamos, en una casa pueden estar 5 personas. De esas 5 personas pueden ser fiel 3. Entonces, en un momento determinado, simplemente desaparecen los 3. Entonces, ¿qué dice? Ese es el gran rapto. Y los que no han sido llevados, bueno, quedan, pero van a pasar la gran tribulación, la prueba. Después de esa tribulación va a venir Cristo y va a estar 1000 años aquí en la tierra. Y los que no fueron redimidos todavía tienen la oportunidad. Lo cual completa es falso. Es falso. Por cuanto la palabra del Señor dice lo siguiente: todo ojo lo verá. Y aquellos, ¿no es cierto?, que lo traspasaron, dicen que aún lo verán.
Entonces, porque la interpretación correcta de este texto bíblico y su contexto es que lleva que nuestro Señor Jesús va a venir, ¿dónde? En las nubes de los cielos, y va a poder, ¿qué cosa? Llevar a aquellos que han sido fieles, pero aquellos que se van a levantar, ¿de dónde? De la tumba. Pero también habrán Hola, hola. podemos decir de que cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez, los que han sido fieles desde el tiempo de Adán van a resucitar. Pero habrá un grupo selecto que la palabra de Dios le llama los 144,000. Aquellos que no conocerán la muerte. Y en el contexto bíblico está la corroboración. Uno de ellos es que con aquel personaje que yo mencioné el día de ayer, fue un personaje que se llamó ¿qué? Enoc. Pero también hay otro personaje que fue llevado sin conocer la muerte. ¿Quién es? Elías, ¿no? Elías. Pero hay otro personaje, ¿no? Que, bueno, por una falta, Hola. no sé si es grave o simple, falleció, pero dice que el mismo Señor vino porque el enemigo quería llevárselo su alma. Entonces viene el mismo Señor Jesús y tiene que hacerle frente al enemigo, y él mismo tuvo que resucitarlo. Me estoy refiriendo a Moisés. Entonces, estos personajes, Enoc, Elías, Moisés, ¿están dónde? En el cielo. Miren, entonces, ese es el contexto que podemos encontrarle. Pero cuando le damos la interpretación correcta, ¿cómo, aparte de esto, qué más habla, ¿no? El método futurista. El método futurista prácticamente anula al remanente. ¿Quién es el remanente? Dios a través del tiempo ha tenido un remanente. Dios llamó en el tiempo antiguo al pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel era el remanente. Remanente era aquel que hacía la voluntad de Dios. Hoy también, de acuerdo a la palabra de Dios, también existe un remanente, pero el enemigo ataca a ese remanente, quiere desaparecer al remanente. Entonces, por medio de interpretaciones incorrectas o filosofías, ¿no?, que el mundo muestra, entonces prácticamente el enemigo quiere anular al remanente. ¿Dónde encontramos dentro de la palabra de Dios el remanente? A ver si me acompañan. Vamos a volver al libro de Apocalipsis. Estamos viendo que el libro de Apocalipsis es la parte central, ¿no?, de las profecías. Entonces, vamos al capítulo primeramente 12. Capítulo 12, el versículo 17. ¿Qué dice el texto? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra quién. Bueno, acá dice el resto. En algunas traducciones dice el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de quién? De Jesucristo. Aquí, de acuerdo en el contexto bíblico, un poquito nos vamos tal vez un poquito vamos a conjugar los símbolos, ¿no? El dragón. ¿A quién simboliza el dragón? Vamos a ir un poquito, ¿no? Aunque hay un tema específico sobre símbolos bíblicos, pero vamos a ver cuando leemos, hemos leído en el versículo 17, entonces el dragón. Algunas personas que escuchan del libro de Apocalipsis, un poquito que sienten un poco de miedo, como temor. Dicen, no, ahí el libro de Apocalipsis habla de bestias, de dragones, de animales, medio raros, ¿no? Entonces, dice, mejor no con el libro de Apocalipsis. Pero sencillamente que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel está dado en símbolos. ¿Y cuál es el símbolo del dragón? En ese mismo capítulo 12 del libro de Apocalipsis, podemos leer desde el versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el texto bíblico, ¿qué está enseñando? ¿Cuál es el símbolo o qué significa dragón? Dice serpiente antigua o también llamado Satanás. Entonces, estamos viendo cómo se cumple, pero dice que Satanás está airado. ¿Cómo se llama? Contra el remanente. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Por qué Satanás se ensaña contra ese remanente? ¿Por qué? Porque este remanente tiene esta característica. Por favor, quisiéramos entender esta partecita porque es muy importante para un hermano, una hermana que quiere saber y conocer, digamos, lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Entonces podemos decir, ¿no? El dragón dice que ataca, pero aquí hay la característica. Al final del texto, ¿qué dice? Dice que este dragón, o sea, Satanás. Ahora, Satanás tiene sus representantes visibles, o sea, son seres humanos que prácticamente están representando de una manera abierta, desafiante, ¿hacia quién? Hacia Dios. Y podemos leer que esa característica de ese remanente, ¿cuál es? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Cristo. Luego, en el capítulo 14, en el versículo 12, también está la característica del remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesús. Ahora, esto podemos corroborar con lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús dijo, si me amas, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto?
si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ahí está la característica del remanente. Sin embargo, el enemigo, el dragón, Satanás y sus representantes, ¿qué dicen? No, Señor, dice, la ley solamente fue para los judíos, nada más. Mira cómo se entra en esa controversia. Bien, creo que hay una pregunta. Vamos Sí, a... hay preguntas en Zoom. Dice, nos pregunta un hermano, ¿cómo explicarle a un no adventista el método correcto de interpretación profética? Bien. A ver, las pautas para poder interpretar, normalmente el principio que se debe utilizar es el contexto. Y la interpretación correcta es que hay que darle la interpretación, como dice, con la historia. O sea, los sucesos que han pasado, los que están sucediendo y los que van a pasar, lo tiene que verificar ¿quién? La historia. Por eso se llama historista. En cambio, el método preterista simplemente lo que hace es señalar a un personaje que ya pasó, ¿no? Y simplemente ya ahí quedó. Entonces, eso se está, ¿qué cosa? Negando. De la misma manera, el método futurista es todavía un poco más atrevido, es más osado, ¿no? Ahí está puesto allí mucha filosofía ya humana, y la filosofía humana ya lo quieren llevar, digamos, a un razonamiento humano. Entonces, quiere que el razonamiento humano prevalezca por encima de la palabra de Dios. Entonces, lo que yo dije, ¿no? Los grandes doctores, los grandes teólogos se sienten de que tienen un gran conocimiento y que tienen autoridad para poder decir esto es así, pero se salen del contexto bíblico. Por eso que para poder entender y conocer de la manera correcta, ¿no? Hay que doblar nuestras rodillas y pedir la dirección ¿de quién? De Dios. Uno tiene que humillarse delante de Dios. Tiene que despojarse de los prejuicios. Porque hoy día, lamentablemente, ¿no? Cuando a alguien se le pregunta o dice, vamos a estudiar, o se presenta un tema, entonces, al no querer aceptar, dicen lo siguiente, ¿no? Y eso es un poquito muy delicado. Dicen, ¿no? ¿Qué dirá mi dirigente? ¿Qué dirá mi pastor? ¿Qué dirá el tal, no? Entonces yo digo, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al pastor? ¿Al dirigente? ¿O estás obedeciendo a la palabra de Dios? ¿Tú crees en la Biblia? Yo muchas veces me he encontrado con hermanos, ¿no? Dice, ¿tú aceptas la palabra de Dios? Sí, acepto. Entonces vamos a leer de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces yo creo que tampoco vamos a presentar el tema como que sabemos mucho, no, tampoco no. No es para mostrar así, sino con la humildad, la sabiduría de lo alto. Y cuando una persona es muy sincera, quiere aprender, realmente va a entender. Pero si tiene prejuicios, entonces por más que se le explique, por más que una persona le explique con gráficos, con esquemas, con todo, no va a entender. Gracias. Claro, también hay que tener un espíritu humilde y si fuera como el método preterista, pues no concordaría las fechas tampoco. También, entonces, el mejor método es el historicista, según el hermanito ha explicado aquí. Hay otra pregunta en el chat. Dice, hermano, cuando se habla de los 144,000, ¿en qué contexto está? ¿Futurista o preterista? Nos hacen dos preguntas aquí.
cuando hablamos el método de los 144,000, no es preterista ni futurista, sino que cuando utilizamos y queremos entender en su contexto, entonces tenemos que ubicar en qué tiempo se da. ¿En qué tiempo se da? Claro que aparentemente puede decir, ya, como es en el tiempo final, entonces está refiriéndose pues al futurista, ¿no? Podría uno argumentar, pero lo que tenemos que entender que estos 144,000 sí tienen característica, son personas selectas, gente que realmente, como dice textualmente, dice que estos son los que dice que caminan con el Cordero, son aquellas personas que no se le dice que ha hallado mentira en sus bocas, ningún tipo de engaño. O sea, hay unas características de los 144,000. Entonces, no podemos decir que es preterista ni futurista, porque se va a dar en el tiempo profético, en el tiempo que la historia lo ratifica. Si queremos decir en qué momento del tiempo se va a dar los 144,000, bueno, la palabra de Dios dice en el tiempo final. O sea, dentro de muy poco, el Señor dice que mandará a sus ángeles para que puedan sellar, dar el sellamiento. Pero no es potestad de ninguna organización, de ninguna institución, o alguien puede decir, bueno, nosotros te vamos a poner el sellamiento, o como que una iglesia dicen, no, bueno, si tú te integras con nosotros vas a estar dentro de los 144,000. Eso es engañar, eso es mentira. Quien realmente, ¿no?, llama y escoge los 144,000 es Dios directamente. Tenemos que entenderlo de esa manera, porque la palabra de Dios dice, no es potestad de ningún tipo de organización, de ninguna institución, es potestad de Dios, porque está ahí las características. Es como que un profeta, por ahí no debe salir alguien decir, miren señores, Dios me está dando mensajes y yo soy profeta. Si nosotros fuéramos al contexto bíblico, encontramos que ninguno de los que están como profetas, ninguno de ellos dice, yo soy profeta. Ninguno. Pero entonces, ¿cómo se le reconoce a un profeta? Es que las características, ¿no?, de ese personaje es profeta. Y porque dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, ellos reciben el mensaje. Un profeta recibe el mensaje directamente de Dios, ya sea mediante sueños o visiones. Y ese mensaje que recibe de Dios lo va a transmitir. Pero no es que, digamos, suponiendo que aquí la iglesia, ¿no?, surgiera un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y entonces diga, por ahí sale y se levanta y dice, mire, el Señor me ha dicho, yo soy profeta. Falso. Falso. No hay un hombre que diga, o la Biblia que diga, ¿no?, donde el personaje diga, yo soy profeta. Entonces, de la misma manera, para poder identificar a los personajes, hay que ir al contexto bíblico y aceptar la voluntad de Dios. La dificultad está en el ser humano, quien sea. Está muchas veces cuando no acepta la voluntad de Dios. Ahí donde posiblemente distorsiona, ¿no?, la palabra de Dios y la interpretación. Entonces, lógicamente, que va a haber algo que no es correcto. Entonces, en esta noche estamos aprendiendo, ¿no?, la manera correcta, ¿no?, de poder interpretar, ¿no?, las Sagradas Escrituras, y estamos viendo que
el método historista es el método donde realmente podemos interpretar de la manera correcta. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí en el chat nos dice que se pueda volver a explicar. El método preterista es el que interpreta las profecías o los sucesos haciendo de que todas las profecías, tanto del libro de Daniel como del libro de Apocalipsis, lo lleva al pasado. O sea, no hay nada que lo que está diciendo en el libro de Daniel y Apocalipsis esté en este tiempo o en el futuro, sino todo fue pasado. Y mayormente, como hemos leído en varios textos bíblicos, ¿no? Hemos dado ejemplos, simplemente lo utiliza como algo literal. Y mencioné varios ejemplos. Por ejemplo, 2300 tardes y mañanas. Entonces, el método preterista dice lo siguiente: ¿en qué momento se dio esa profecía? En el año 585 antes de Cristo. Dice, entonces vamos a ir a contar de ese momento 2300 tardes y mañanas. Posiblemente, y contando, pues serán varios años. 2300 tardes y mañanas, serán varios años. Pero no concuerda, pues, no concuerda. Ese es el método preterista. Entonces, tanto el método preterista como el método futurista lo que hacen es ocultar, falsear la verdadera interpretación de las profecías. Bien, hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo reconocer hoy en día a un verdadero profeta en el contexto de hoy? ¿Cómo se podría reconocer a un profeta en el contexto de hoy? Bueno, encontramos en las Sagradas Escrituras ciertas características. Por ejemplo, dice, una de las características dice, por sus frutos los conoceréis. A ver, un profeta o un siervo de Dios dice, bueno, yo soy mensajero, yo soy siervo de Dios, pero él se autocalifica como siervo de Dios o como mensajero, pero es un ladrón. ¿Podría ser un profeta? De ninguna manera. Otro texto donde dice, a la ley y al, ¿qué cosa? A la ley y al testimonio, si no dijeren esto conforme, ¿no? Entonces es porque no les ha amanecido. Entonces, cuando el texto dice, ¿no? A la ley y al testimonio, la ley es para en el momento que se dio esta palabra de Dios, el pueblo de Israel, la ley lo llamaba tanto en dos conceptos. La ley de los 10 mandamientos, pero también consideraban la ley al Pentateuco, o sea, los 5 libros que escribió Moisés. Entonces, encaja cuando dice a la ley y al testimonio. El testimonio, en realidad, es en su conjunto la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Porque en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 5:39, ¿qué dice? Escudriñad las Sagradas Escrituras porque ellos dan, ¿qué cosa? Dan testimonio de mí. Ahí está ratificado, ¿no es cierto? Ahora, otra de las características de un verdadero, o de un verdadero profeta, porque también hay profetas falsos, ¿no? Dice, lo que él dice,
tiene que cumplirse. Y lo que él dice, lo que va vertiendo, no puede de ninguna manera contradecir a las Sagradas Escrituras. Porque si ese hombre dice, no, yo soy profeta o yo soy mensajero de Dios, pero está contradiciendo a la palabra de Dios, de ninguna manera va a ser. Entonces, ahí vemos algunas características de identificar a un verdadero profeta. Bien, creo que en esta noche hemos podido un poquito aprender con la ayuda de nuestro Dios, porque yo también, a la verdad, también aprendo. Yo no soy ningún erudito, solamente me considero como un investigador, como un mensajero de Dios. Entonces, lo que uno sabe y lo que entiende, tratamos de poder transmitir. Pero aquellos hermanos, hermanas, que realmente quisieran querer profundizar esto de las profecías, yo les sugeriría, les recomendaría, los que estamos en el pueblo adventista, dentro de la iglesia adventista, por favor, lean el gran conflicto de los siglos, léanlo con detenimiento, léanlo doblando sus rodillas, entonces el Señor les va a dar conocimiento. Por otro lado, traten de tener en su biblioteca, ¿no?, el comentario tanto del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis. Por supuesto que hay muchos libros que han salido de diferentes autores, pero hay uno que yo lo tengo desde el año pasado, ¿no?, comentario del libro de Daniel como el libro de Apocalipsis, solamente texto por texto, dado por la hermana Elena Harmon de White. Y en ese libro también está adherido, ¿no?, el comentario bíblico adventista. O sea, en esta compilación de estos dos libros, un libro de Daniel y el otro libro de Apocalipsis, está allí. Por supuesto que tenemos que esforzarnos, tener, digamos, algunos concordancias, tenemos que tener mapa bíblico, ¿no?, un poquito, qué sé yo, un poco de arqueología, de historia, todo eso un poquito tenemos que, pues, ir leyendo, investigando de tal manera para poder corroborar, ¿no? Y también escuchar, ¿no?, de personas que tienen, vamos a decir, responsabilidad de poder presentar también la profecía. Yo también, ¿no?, por ejemplo, a una de las personas a quien yo escucho y a quien realmente respeto, ¿no?, es este pastor, Esteban Bor. El pastor Esteban Bor es un pastor que realmente hace la interpretación mediante, digamos, con la hermenéutica. La hermenéutica es una de las ciencias dentro de lo que se llama la teología para poder, ¿no?, entender, interpretar no solamente profecías, sino también toda la Biblia. Esto quiere decir texto por texto, texto con texto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no se contradicen en ningún punto. Un mensajero de Dios no tiene que buscarle a la palabra de Dios, no que objetar. Puede hacer una pregunta así a un texto, pero de ninguna manera tiene que decir, no, esto está mal dicho, o este texto está mal, está equivocado. No. ¿Cómo una persona simple puede atreverse a decir, no, la palabra de Dios está mal? Tenemos que aprender y asimilar con humildad. Muchas gracias. Sí, hermano Juan, para terminar, una última pregunta en el chat. Dice,
¿Por qué un día se toma como un año y en dicho contexto la creación se tomaría un día como un año o como un día literal? Bueno, eso creo que ya nos explicó, pero aquí nuestro hermano quiere saber por qué se toma un año, por qué un día se toma como un año y por qué la creación sería también de la misma manera. Bien. Para poder entender las profecías, como ya dije, hay que pedir sabiduría ¿de dónde? De lo alto. Entonces, lo que dice el texto bíblico, día por año, está escrito. Pero entonces, muchos estudiosos, muchos investigadores, muchos teólogos, no solamente dentro de la iglesia adventista, sino también de otras denominaciones, aceptan el texto que dice día por año. Pero el día por año solamente se aplica ¿en qué cosa? En profecías. No podemos aplicar día por año, por ejemplo, en la creación. No podemos decir, ya el Señor creó en 7 días, entonces habrá creado en 7 años. No, un momentito. Tenemos que saber, por eso que es muy importante saber el contexto, el trasfondo, ¿no?, de las cosas que estamos leyendo. Es válido día por año solamente ¿en qué? En profecías, nada más. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, hermanitos, realmente que ha estado muy interesante el tema sobre estos métodos de interpretación divina, y algo que tengo que rescatar aquí es que uno siempre tiene que ir con humildad y el deseo de querer saber la manera correcta de poder interpretar. Dios es el que es el maestro, Dios es el que nos ilumina, Dios es el que nos lleva hacia la verdad, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces, las preguntas que se han estado enviando, agradecer a todos los hermanos que han estado escribiendo, las que no se han podido leer, por factor tiempo las vamos a pasar para el día de mañana. Sí, mañana también tenemos un tema muy importante, así que hermanos, invitemos también a nuestros amigos, nuestros hermanos, para poder estudiar un poquito más acerca de la palabra de Dios, ¿no? Lo que se desea aquí es compartir, ¿no? Y bueno, que Dios nos ayude. Ahora vamos a alabar al Señor con un hermoso himno que dice: a Jesús entrega todo. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza y el gozo cambiará. Él no prometió sol todos los
cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos las gracias porque nos has permitido, Padre, estar aquí reunidos mediante las plataformas de Zoom y las redes sociales, Señor, y aquí también en la iglesia, porque queremos, Señor, seguir aprendiendo más de usted. Permite que lo que hayamos, Señor, aprendido quede grabado en nuestra mente, Señor, y así poder buscarte de todo corazón sincero, Señor. Por favor, también permítenos traernos el día de mañana para poder continuar estudiando tu palabra, Señor. Y así también a cada uno de nosotros nos puedas bendecir, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, todo esto, confiando siempre en los méritos de tu Hijo, nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Bueno, mientras tanto nos despedimos de todos los que están a través de las redes sociales. El día de mañana los esperamos con la ayuda de Dios. Bendiciones. Anuncia en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consuma.